Buenos días, mi nombre es Juan Ingelmo y ¿Se escucha bien, hoy chicos? vamos a hablar de Sí, urgencias psiquiátricas. Perfecto. Yo soy médico especialista, médico del Departamento de Salud Mental del Hospital de Clínicas. Es muy posible que la mayoría de ustedes que están cursando la materia de psiquiatría para ser médicos no elijan la psiquiatría como su especialidad final. Sin embargo, prácticamente todos en algún momento tendrán contacto con pacientes en el ámbito de la urgencia. Por lo tanto, es muy importante que tengan algunos rudimentos sobre los conceptos básicos de la urgencia psiquiátrica, porque es altamente probable que, en definitiva, estén en contacto con pacientes que requieran de una adecuada asistencia. Solemos pensar en los problemas de la psiquiatría en su forma crónica, pero no hay que perder de vista que muchas veces estos empezaron de manera aguda, repentina, y requirieron probablemente la atención en la urgencia. Más aún, la adecuada intervención en el ámbito de la urgencia muchas veces puede ayudar a tener un diagnóstico precoz y una asistencia que mejore el pronóstico. Por lo tanto, eh, creo que es un punto importante al que le debemos prestar especial atención. Y entonces vamos directamente a meternos en el tema, ir a la clase. Voy a mostrar una presentación, van a dejar de verme a mí, así pueden prestar mejor atención. Muy bien, vamos entonces ahora sí al tema. Lo primero que se nos plantea es, bueno, la definición, ¿no? ¿Qué es una urgencia psiquiátrica? La verdad es que si nos ponemos a buscar en diferentes eh, lecturas, vamos a encontrar diferentes definiciones. En cualquier caso, no pretendemos dar la última ni la única definición, pero la vamos a entender como la irrupción de un cuadro psicopatológico, ¿m?, de manera repentina, súbita, ¿m?, con la afectación de diversas áreas, que puede ser área cognitiva, afectiva o conductual, o una combinación de cualquiera de ellas. En cualquier caso, esta situación es disruptiva, ¿m?, y amerita la atención de un psiquiatra de manera urgente, inmediata. Desde otro punto de vista, o más general, más amplio, se puede entender como la irrupción de un estado de ansiedad, de tal manera que este nivel de ansiedad hace que sea imposible contenerlo por la persona que lo está sufriendo y entonces necesitar esta ayuda inmediata. Por supuesto, esta situación puede ser de origen psicógeno o somático. Vamos a ver cómo hay condiciones somáticas que pueden dar lugar a una presentación de este estilo. Lo importante, dado que es muy poco probable que en una primera intervención podamos llegar a un diagnóstico psicopatológico completo, es entender y diagnosticar la situación que se nos está presentando. Hoy por hoy, el tema de las urgencias es un punto muy importante de cualquier departamento de urgencias, no solamente de los centros especializados en psiquiatría. Lograr un diagnóstico que sea lo más amplio, abarcativo y profundo puede llevar tiempo. Muchas veces no es posible realizar una intervención de una sola hora o un par de horas en un encuentro. A veces se requiere de una evaluación que puede ser de hasta 72 horas y que conviene y que debería ser hecho por un equipo interdisciplinario. Así surge el concepto de unidad de intervención en crisis, que representa una forma de intervención en el cual las unidades se adaptan para la intervención de situaciones de crisis, de urgencias psiquiátricas, donde el paciente puede ser evaluado desde unas pocas horas hasta un total de 7 días, con atención intensiva y periódica, y la administración de medicamentos cuando así lo requieran, más la intervención tanto de un equipo de psicología como de asistencia social. ¿Quiénes solicitan la intervención o la atención
en una unidad de este estilo o en cualquier guardia? Bueno, son diversos. Muchas veces son los propios pacientes, ¿m?, que requerirán contención, evaluación, a veces diagnóstico o un tratamiento. Pueden ser los colegas, otros especialistas de la misma sala de urgencias o de consultorios, o aún de salas generales cuando hablamos de un hospital general, como sería el hospital de clínicas. Muchas veces son los familiares o los allegados quienes solicitan la evaluación, a veces por dificultades para contener una situación, por la descompensación súbita de una situación que estaba siempre a punto de descompensarse. Bueno, son muchas las maneras en las que un familiar puede solicitar atención para un familiar o un allegado. También a veces se requiere por el equipo de asistencia social. Es bastante frecuente la asociación entre descompensación de enfermedad mental o la enfermedad mental y la asistencia social. No van necesariamente de la mano, desde luego, pero muchas veces se requiere de la atención en urgencias y, por supuesto, a veces también por parte de la autoridad local cuando se producen situaciones de violencia, por ejemplo. Por supuesto, como todo, ocurre en un tiempo y en un espacio. Hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, Primero, en cuanto al tiempo, ¿no? Que atención inmediata no quiere decir que sea atención rápida y mucho menos apresurada. Es conveniente llegar a tiempo a la atención y darla lo más rápidamente que se requiera, pero no debe ser hecha de manera rápida. Debe uno registrar y calmar su propia ansiedad y poder dar el espacio de tiempo necesario para poder dar adecuada contención a la situación que se está planteando. Esto no siempre va de la mano eh, de los tiempos que se manejan en las unidades de guardia general. Por eso también, en algún sentido, el concepto de unidad de intervención en crisis viene a dar un poco de respuesta a este planteo. Por supuesto, sí, el diagnóstico y la intervención tienen que ser precoz. Lo importante es dar una evaluación eficaz y, como dijimos, interdisciplinaria. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo, por supuesto, es tener la evaluación más completa y rigurosa posible y poder dar un tratamiento precoz y efectivo, si es posible, dentro del primer marco de la determinación de las causas, o como mínimo poder dar una adecuada separación entre causas psicógenas y orgánicas, somáticas, o dar cuenta de una combinación de ambas, que es lo más, por supuesto, lo más habitual, y desde luego dar una adecuada orientación. Siempre se nos plantea en la situación de urgencia si con este paciente en particular podremos dar el alta, referir al mismo lugar de origen del que el paciente viene, o debería, en otro caso más extremo, por ejemplo, requerir de una internación en una sala de salud mental, o algún otro camino intermedio. Bueno, este es uno de los objetivos iniciales de la intervención en la urgencia. La presentación es tremendamente variada, ¿sí? Puede darse como la descompensación de un cuadro previo, ya conocido. Puede ser el inicio de un cuadro nuevo, un episodio psicótico agudo, una crisis de angustia, ¿m?, que puede ser, por ejemplo, el primer cuadro que luego desencadenará o que será el inicio de un trastorno de angustia, por ejemplo. ¿Por qué no? Puede ser un episodio de autoagresividad o de heteroagresividad. Puede darse en la forma de una intoxicación o una abstinencia. O simplemente presentarse como la crisis de un ciclo vital. Pueden aparecer situaciones de violencia de género, situaciones que den cuenta de que se toquen con el ámbito judicial. Como ven, una forma muy variada. Y la evaluación en la urgencia, como probablemente en todo el ámbito de la psiquiatría, requiere de una
evaluación que tiene muchas facetas. Por un lado, la evaluación directa del paciente para dar la adecuada contención y evaluación, pero también hay que tener en cuenta que tendremos que evaluar de alguna manera, directa o indirecta, la presencia de familiares o allegados para saber con qué red de contención cuenta este paciente que está siendo evaluado. ¿Tiene personas en las que se puedan apoyar? ¿Son los familiares verdaderamente una fuente de asistencia, de ayuda y contención, o son más bien parte del factor desencadenante? Habrá que hacer una evaluación del ambiente físico, donde evaluamos al paciente. Un ambiente que tiene que ser lo más neutral posible, brindando seguridad y confianza tanto al paciente como al equipo que va a brindar la ayuda. Tenemos que tener en cuenta que a veces nos topamos con pacientes que están en un estado de desorganización de su conducta muy agudo y muy profuso, que hace que una de las cosas que tengamos que cuidar sea nuestra propia seguridad física y la del equipo profesional. ¿Mm? Y por supuesto es el otro factor, a evaluar antes y durante el proceso de evaluación en la urgencia psiquiátrica es la del propio equipo profesional, que debería, como dijimos, ser interdisciplinar y contar con un equipo médico, con equipo de psicología e idealmente con equipo de asistencia social. Las tres partes son igualmente importantes, ¿no? Y también evaluar los recursos que se tienen, tanto los recursos, como dijimos, humanos como materiales. Y de lugar físico, ¿m? Disponibilidad de medicamentos, de posibilidad de traslado, de red de contención, de equipos de referencias. Bueno, una serie de cuestiones que tienen que ser consideradas. En definitiva, cuando nosotros vemos un paciente en una situación de urgencia, nos vamos a preguntar tres cosas. Aquí tratando de simplificarlo mucho, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó y qué venía pasando? ¿Qué queremos contestar con esto? Bueno, por un lado, con qué está sucediendo es qué síndrome estamos evaluando, qué estamos viendo aquí, qué está ocurriendo, cómo podría yo caracterizar este conjunto de signos y síntomas que se están presentando en esta persona particular, con sus condiciones particulares, sus antecedentes particulares. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que esto ocurra, esto que estoy viendo? ¿Cuál fue el factor desencadenante? ¿Es la primera vez que ocurre? ¿Fue algo grave? ¿Una explosión? ¿Un cataclismo natural? ¿Una grave crisis? ¿Fue un evento que a priori y aparentemente resulta trivial? ¿Y qué venía pasando? ¿Es esta la consecuencia de un largo periodo de enfermedad mental que venía sin tratamiento, por ejemplo? ¿O parecía todo estar calmo y ser aparentemente normal y de pronto se desencadena esta situación que requiere de la evaluación en guardia? Todas cuestiones que nos hacen, que nos dan información que nos hacen entender mejor y hacernos una conjetura de lo que estamos viendo. La entrevista debería entonces hacerse en un lugar, como dijimos, tranquilo y adecuado para una entrevista que permita al paciente sentirse lo más calmo posible para estimular su propio relato, contar qué es lo que le sucede, hablar de su situación actual, de lo que lo trae a la consulta, los factores desencadenantes, el nivel de adaptación previo y cuál fue el mejor nivel que había alcanzado, cuál es su entorno actual, tiene familia, tiene una red social, pidió ayuda antes, tiene antecedentes penales como consecuencia de esto que le ocurre, ha tenido diagnósticos previos, fue evaluado y se le dio un diagnóstico, está actualmente en tratamiento. Ahí deberíamos considerar llamar a terapeutas psiquiatras que lo estén tratando. Usa alcohol, usa drogas, lo venía haciendo, lo ha hecho. ¿Cuál es su historia médica? Por supuesto, una evaluación de urgencia siempre requiere de la evaluación de riesgo, ¿sí? Sobre todo cuando el paciente da alguna información que nos hace sospechar que podría haber cierto riesgo de conductas que pudiesen lesionar la integridad física de esa persona o de terceros. Siempre tomando en cuenta todo tipo de amenazas, tanto hacia el personal de salud como propias hacia el paciente.
además de una evaluación psiquiátrica, siempre se impone hacer una evaluación médica general y neurológica. Un examen físico, aunque sea general, con un examen de las funciones psíquicas. Una vez que hayamos evaluado el cuadro, tendremos que, bueno, y hecho una composición de lugar y que tengamos en claro, que hayamos pensado cuál va a ser nuestra intervención, tendremos que dar indicaciones. Estas indicaciones las daremos de la manera más clara y respetuosa posible, siendo firmes, por supuesto, en la forma en la que vamos a dar la información. Debemos contemplar las preferencias de los pacientes siempre al dar cualquier tipo de indicación, pero contemplar las preferencias de un paciente no significa que vamos a hacer solo lo que el paciente quiere. También hay que tener en cuenta, desde luego, las posibilidades de cumplimiento de esas indicaciones. Como parte de esas indicaciones, y en un contexto de mayor gravedad, puede ocurrir que tengamos que dar la indicación de hospitalización en una sala de salud mental. ¿Qué situaciones podrían llevarnos a esta indicación? Bueno, yo aquí hice una lista de situaciones que hacen que un profesional deba pensar seriamente en la posibilidad de la internación. Pero por supuesto, las condiciones que hacen que nosotros internemos a un paciente no son solamente los diagnósticos. La evaluación es siempre más amplia, por supuesto, y desde luego el diagnóstico psicopatológico va a tener un peso de importancia, de relevancia. Entonces, ¿cuáles serían estas situaciones que nos tienen que hacer pensar muy seriamente en la necesidad de una internación? Bueno, claramente el riesgo de suicidio o de violencia. Un trastorno psicótico, una crisis psicótica aguda que nos cede rápidamente en la primera intervención debería hacernoslo pensar. Un cuadro de demencia muy grave e intratable con alteración de la conducta. Lo mismo que un cuadro maníaco. Una depresión estuporosa que hace que el paciente tenga serias dificultades para sostener la vida en su domicilio, incluso a veces llegando a estar el paciente eh, con necesidad de estar permanentemente en la cama, sin hidratarse. Bueno, eso debería llamar poderosamente la atención y bueno, llamar la atención para pensar en una internación, un cuadro de catatonía, sin duda, y por supuesto siempre, algo que nos preocupa mucho son las alucinaciones imperativas. Las alucinaciones imperativas son un cuadro de alucinaciones psicosensoriales, auditivas, de carácter mandatorio. Son órdenes que voces le dan a una persona para que haga alguna acción. Vamos entonces a tratar algunos puntos en particular de especial importancia en el tratamiento de las urgencias. Por supuesto, no vamos a hablar de todos los temas de urgencia, porque eso requeriría algunos meses de clases, ¿verdad? Pero sí vamos a hablar de algunos que nos resultan importantes, o por su frecuencia, o por su gravedad. Por un lado tenemos los trastornos de angustia, de ansiedad, de los que ya hemos estado hablando, y del estado de ánimo. ¿Por qué nos parecen importantes? Bueno, porque verdaderamente son el motivo de consulta más frecuente en el área de la psiquiatría y de la psiquiatría de urgencia en particular. Muy particularmente las crisis de angustia. Son, en total, la mitad de las urgencias psiquiátricas y en general son más frecuentes en el sexo femenino en una relación 2-1. En general, comienzan en la segunda década de la vida. Un número no menor de las crisis de angustia pueden estar asociadas a depresión. Y, por supuesto, hay algún grado de comorbilidad con los trastornos de personalidad. Estos se dan, como habíamos visto, como entidades primarias o como un trastorno asociado acompañado a otras entidades clínicas. Como dijimos en su momento en las clases de ansiedad, hay una enorme cantidad de síntomas y que se ven en la esfera cognitiva, afectiva, conductual y física, con manifestaciones clínicas que hacen
que uno tenga que hacer un diagnóstico diferencial con otras entidades. Es importante poder establecer una adecuada relación de comunicación, como decíamos, dar la posibilidad al paciente de poder expresarse, hacer una evaluación exhaustiva, descartar otras patologías particularmente orgánicas y tratar inicialmente el episodio, ¿m? Para luego dar una referencia adecuada dentro del sistema de salud, porque seguramente este episodio agudo requerirá de una evaluación más prolongada para hacer un diagnóstico definitivo. ¿M? Otra entidad que es muy importante es la situación de excitación psicomotriz. La excitación psicomotriz se puede presentar como un cuadro, digamos, de descompensación de muchos trastornos psiquiátricos. Pensemos, por ejemplo, un cuadro psicótico de esquizofrenia aguda descompensada, tanto como una manía, como una intoxicación o abstinencia a drogas. Son muchas las condiciones que podrían llevar a un estado de excitación psicomotriz. Por supuesto, también el delirium, el delirium en forma agitada, ¿no? En cualquier caso, la excitación psicomotriz es un estado de actividad motora desordenada, incesante, cuyas causas, como dijimos, pueden ser psicógenas o orgánicas, y es una situación de amenaza, ¿no? Por un lado, si forma parte de un cuadro confusional, de delirium, eh, pone en riesgo tanto la vida del paciente como potencialmente la del personal que lo asiste. ¿Mm? Como dijimos entonces, muchos de los cuadros pueden presentar, y importante siempre descartar intoxicación a drogas y su abstinencia. Los síntomas habituales son la inquietud motora, la irritabilidad desde el punto de vista afectivo, la actividad verbal sin propósito, con un escaso control de impulsos y fluctuaciones del estado de ánimo con lenguaje a veces inapropiado. Lo primero que uno debe hacer es siempre cuidar su propia seguridad, establecer las condiciones que permitan una adecuada evaluación, conservar la seguridad del equipo de tratamiento como del propio paciente, hacer la evaluación como ya lo hemos explicado, tratando de, en todo lo posible, llegar a un diagnóstico lo más acertado posible y muy particularmente descartando situaciones orgánicas, para luego dar el tratamiento más adecuado a la situación. Siempre que se evalúa a un paciente con estas características, es recomendable que el entrevistador no realice juicios de valor, ¿sí? Que se presente de una manera lo más tranquila posible, ¿sí? Comunicando los deseos de ayudar al paciente y, por supuesto, siempre que tenemos una entrevista médica en general y muy especialmente en el área de la salud mental, garantizando la confidencialidad de lo que se va a tratar. Algunas veces, cuando el estado de excitación psicomotriz se vuelve eh, imparable o con dificultades para su contención, no nos queda otra alternativa que la restricción física, que debe hacerse por un equipo especialmente preparado y entrenado para esa situación, para tratar de calmar al paciente y terminar con esa forma, digamos, de tratamiento de la manera lo más rápido posible. Otro punto muy importante y sobre todo muy angustiante es la amenaza de suicidio, ¿no? Como definición, es la condición que hace que una persona quiera quitarse la vida a sí misma, ¿sí? Normalmente surge como consecuencia de un sentimiento que hace a la vida insoportable y con sentimiento de desesperanza. Hasta un tercio de los pacientes asistidos por guardia con síntomas afectivos pueden presentar ideas o fantasías de suicidio. Por supuesto, y gracias a Dios, no todos los pacientes así lo hacen. Hay fantasías de suicidio, ideas suicidas,
gestos suicidas, planes suicidas, hasta un suicidio consumado. Del dicho al hecho está la predicción de riesgo, que es una tarea muy compleja y que requiere de mucho conocimiento y de expertise. En cualquier caso, siempre deberemos registrar la historia, las pérdidas recientes, el consumo de alcohol y drogas que aumentan mucho el riesgo, la comorbilidad con cuadros de depresión y si hay uh, otras personas, sobre todo referentes del paciente que hayan tenido gestos o conductas suicidas por el riesgo que implica las conductas de imitación. Hay que estar muy atento a la historia de accidentes. A veces el paciente no nos cuenta que quiere matarse, pero sí ha tenido accidentes, cruzar la calle sin mirar, dejar de manera inadvertida la llave del gas abierta. Hay que estar muy, muy atento a ese tipo de comunicaciones y también a las personas con larga historia de depresión que de pronto mejoran, porque muchas veces esa mejoría que parece tan rara y tan abrupta tiene que ver con que finalmente y luego de mucho rumiar, las personas encuentran en el deseo de suicidio una motivación como un objetivo, ¿no? Y eso los calma. Entonces hay que estar muy atentos a esa situación. Por supuesto, las ideas de desesperanza y la historia de intentos previos son un factor que agrava el pronóstico. Como dijimos, vamos a garantizar para hablar con el paciente la intimidad. Vamos a hablar e interrogar sobre la idea de suicidio sin temor, siendo empáticos, sin intentar ideas vanas de disuasión que no resuelven los problemas. Vamos a hacer una adecuada valoración lo más objetiva posible acerca de la severidad y la posibilidad de repetición de un acto suicida si lo que hubiésemos evaluado sea un acto suicida o parasuicida. Y, por supuesto, debemos descartar psicosis e incluir en la evaluación cuál es la red de contención que el paciente tiene. Una vez que hemos hecho la evaluación, se nos va a presentar el interrogante probablemente de si deberíamos poder continuar este tratamiento de manera ambulatoria o en internación. No hay una respuesta absolutamente clara y definitoria que alguien pueda darles sin evaluar a una persona acerca de cómo debe ser eh, el seguimiento de un paciente en particular. Pero sí hay líneas que nos ayudan a pensar. En principio, para poder seguir un paciente de manera ambulatoria, tenemos que ser conscientes de que el paciente no presenta síntomas psicóticos, que los niveles de ansiedad son relativamente bajos a moderados, que se cuenta con una red de contención social o familiar, que hay deseo explícito por parte del paciente de hacer un tratamiento, porque esto nos habla de la posibilidad de una persona de verse en un futuro, ¿no?, con la posibilidad de un cambio a sí misma, ¿no? Y por supuesto, la ausencia de un plan suicida. Si una persona no solamente piensa en el suicidio como una idea, sino que además ha pensado en la manera en que lo va a ejecutar, bueno, esto aumenta muchísimo el riesgo. Por el otro lado, la internación, ¿no? Bueno, uno piensa en la internación cuando la manifestación de deseo suicida es persistente. También, y es algo que no se dice habitualmente, en ancianos que están debilitados con enfermedades crónicas o con dolor crónico. Estas son condiciones que aumentan mucho la probabilidad de suicidio. Por supuesto, la comorbilidad con depresión mayor y psicosis. Y también, ¿no?, la idea suicida en niños y adolescentes debe ser tomada muy particularmente en consideración. Por supuesto, lo contrario al anterior, si no encontramos red social y familiar que permitan un adecuado acompañamiento de la persona, bueno, tenemos que considerar seriamente la posibilidad de la internación. Muy bien, hasta aquí entonces los puntos salientes de las intervenciones en la urgencia psiquiátrica. Espero que la clase les haya sido de utilidad y les haya servido para organizar los contenidos que estarán leyendo en la bibliografía recomendada. Hasta aquí entonces, espero que les sirva y seguramente quedaremos a disposición con alguna forma de contacto por las dudas que puedan llegar a quedar.